¿Sabes cuál es el elemento más ignorado pero más poderoso en conversaciones de ventas que determina si el prospecto confía en ti, se conecta emocionalmente y finalmente compra? No es lo que dices. Es como lo dices. El tono de tu voz comunica mucho más que tus palabras. Puede hacer que el prospecto se sienta entendido, inspirado y seguro, o puede hacer que se sienta vendido, manipulado y defensivo. Y lo fascinante es que la mayoría de los vendedores no tienen ni idea del tono que están usando. Piensan que están sonando empáticos cuando en realidad suenan condescendientes. Piensan que están sonando confiados cuando en realidad suenan arrogantes. Piensan que están sonando profesionales cuando en realidad suenan robotizados y desconectados. Durante años presté atención obsesiva a qué decir en conversaciones de ventas, pero casi ninguna atención a cómo decirlo. Tenía scripts perfectos, preguntas diseñadas brillantemente, respuestas a objeciones pulidas. Pero mis tasas de conversión eran mediocres. Y no entendía por qué. Las palabras eran correctas. La estructura era sólida. Entonces, ¿por qué no estaba cerrando consistentemente? Un día, un mentor me hizo grabar una de mis conversaciones de ventas y escucharla enfocándome solo en mi tono, no en mis palabras. Y lo que escuché me horrorizó. Sonaba mecánico, como si estuviera recitando un script. Cuando el prospecto compartía un problema, mi tono no cambiaba. Permanecía en el mismo nivel plano y profesional. Cuando presentaba soluciones, mi tono no transmitía emoción o inspiración. Era informativo pero frío. Y cuando manejaba objeciones, mi tono se volvía ligeramente defensivo, como si estuviera argumentando en lugar de entendiendo. Mi mentor me dijo algo que transformó completamente mi enfoque: las palabras comunican información. Pero el tono comunica emoción, intención y autenticidad. Y las personas compran basándose en emoción y luego justifican con lógica. Si tu tono no está activando las emociones correctas en los momentos correctos, tus palabras perfectas no importan. Necesitas dominar el tono como instrumento que creas experiencia emocional deliberada a través de la conversación. En este contenido voy a revelarte exactamente cuáles son los diferentes tonos de voz que necesitas dominar para ventas efectivas, cuándo usar cada tono estratégicamente en diferentes etapas de la conversación, y cómo practicar deliberadamente para que tu tono comunique exactamente lo que necesitas comunicar en cada momento. Esto no es sobre manipulación. Es sobre alineación entre tus palabras y cómo las entregas para crear conexión genuina y confianza que cierra ventas. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Después de descubrir que mi tono estaba saboteando mis conversaciones de ventas, pasé años estudiando exactamente cómo diferentes tonos afectan percepción del prospecto y cómo vendedores de élite usan tono estratégicamente para crear experiencia emocional que conduce naturalmente al cierre. Y descubrí que hay 5 tonos fundamentales que necesitas dominar y usar en momentos específicos de la conversación. Déjame revelarte exactamente cuáles son estos tonos, cómo se ejecutan y cuándo usarlos para máximo impacto. El primer tono fundamental es el tono empático, y este es absolutamente crucial en la fase de descubrimiento cuando el prospecto está compartiendo sus problemas, frustraciones y desafíos. El tono empático tiene características específicas. Es más suave en volumen que tu tono normal, ligeramente más lento en velocidad, con pausas que permiten que sus palabras aterricen, y con inflexión descendente al final de tus respuestas que comunica "te escuché y siento contigo", en lugar de inflexión ascendente que suena como pregunta o incertidumbre. La forma específica de ejecutar tono empático es cuando el prospecto comparte un desafío, responder con frases como "eso suena realmente frustrante", pero no en tono plano y profesional. En tono que genuinamente refleja comprensión emocional. Tu voz baja ligeramente, tu velocidad disminuye, y hay espacio alrededor de las palabras que les permite resonar. No estás apresurándote a la siguiente pregunta. Estás sosteniendo el espacio para su experiencia. Tuve una conversación donde un CEO me compartió cómo había estado trabajando 70 horas semanales por 3 años y su familia estaba sufriendo. Mi primera respuesta fue en tono empático: 3 años es mucho tiempo para sostener ese nivel de sacrificio. Eso debe estar pesando en ti de formas que van mucho más allá del negocio. Mi tono era suave, lento, con pausa después de "pesando en ti", que dejaba espacio para que sintiera que lo había entendido no solo intelectualmente sino emocionalmente. Y su respuesta fue inmediata. Sus hombros se relajaron visiblemente. Exhaló.
Y dijo exactamente, no es solo el negocio, es todo. Ese momento de conexión emocional, creado puramente por tono, abrió la conversación a nivel mucho más profundo que cualquier pregunta técnica podría haber logrado. Porque sintió que yo entendía su dolor, no solo lo estaba documentando como vendedor. El error que la mayoría de los vendedores comete con tono empático es sonar performativo o exagerado. Si tu tono empático suena como actor en drama de televisión, es demasiado. Debe ser sutil, genuino, apenas un grado más suave y lento que tu tono conversacional normal. La autenticidad viene de sutileza, no de dramatismo obvio. También noté que el tono empático requiere estar genuinamente presente en el momento. No puedes ejecutar tono empático auténticamente mientras estás pensando en tu próxima pregunta o mirando tus notas. Tu atención completa debe estar con lo que están compartiendo. Esa presencia se comunica a través del tono de formas que las palabras solas nunca pueden. El segundo tono fundamental es el tono inspiracional y este es crucial cuando estás pintando la visión del futuro posible, cuando estás haciendo que el prospecto vea lo que podría ser diferente si resuelven su problema. El tono inspiracional tiene características específicas, es ligeramente más alto en energía que tono empático, con velocidad moderada pero con énfasis en palabras clave, con inflexión ascendente que comunica posibilidad y expansión. La forma de ejecutar tono inspiracional es cuando estás haciendo preguntas de futurización. Imagina que es 6 meses desde ahora y has implementado completamente este sistema. ¿Cómo se ve tu día típico? La palabra imagina se dice con tono ligeramente elevado que invita a posibilidad. Las palabras 6 meses tienen énfasis que las hace ancla temporal concreta. Y cómo se ve tu día típico tiene inflexión ascendente que comunica expansión hacia futuro mejor. Tuve una conversación donde después de explorar profundamente el dolor del prospecto con tono empático, cambié a tono inspiracional. Entonces imagina esto, tu negocio corriendo sin que necesites estar involucrado operacionalmente cada día. Tu equipo ejecutando sin supervisión constante. Tú teniendo tiempo para pensar estratégicamente en lugar de apagar incendios constantemente. ¿Cómo cambiaría eso no solo tu negocio, sino tu vida completa? Mi tono durante esa pregunta era completamente diferente del tono empático que había usado minutos antes. Era más energizado, con énfasis en palabras como imagina, sin, tiempo, cambiaría. Y mi inflexión al final era ascendente, invitando a que se expandiera en esa posibilidad. Su respuesta fue igualmente energizada. Se inclinó hacia adelante y pasó 5 minutos describiendo con entusiasmo cómo sería ese futuro. El contraste entre tono empático en fase de dolor y tono inspiracional en fase de visión es lo que crea el arco emocional completo de la conversación. Si usas el mismo tono plano para ambos, no hay diferenciación emocional y el prospecto no experimenta el viaje de aquí está mal a allá podría ser increíble. Ese viaje emocional es lo que crea motivación para comprar. La clave con tono inspiracional es que debe ser auténtico entusiasmo, no entusiasmo forzado. Si no estás genuinamente entusiasmado sobre la posibilidad que estás describiendo, el tono sonará falso. Esta es la razón por la que necesitas creer profundamente en el valor que entregas. No puedes fingir entusiasmo genuino consistentemente. El tercer tono fundamental es el tono reflexivo y este es crucial cuando estás resumiendo lo que han compartido, haciendo observaciones sobre patrones que has notado o conectando puntos que ellos no han conectado aún. El tono reflexivo tiene características específicas, es pausado y meditativo, como si estuvieras procesando en tiempo real, con velocidad más lenta que permite que cada palabra aterrice, y con inflexión neutral que comunica consideración cuidadosa. La forma de ejecutar tono reflexivo es después de que el prospecto ha compartido información extensa, hacer pausa deliberada de 3 a 5 segundos, y luego responder, lo que estoy notando aquí es que el problema real no es falta de leads, es conversión. Tienes volumen, pero no calidad de cierre. La pausa antes de hablar comunica que estás realmente procesando, no solo esperando tu turno para hablar. Y las palabras se entregan lentamente con énfasis en real y conversión que marca los insights clave. Tuve una conversación donde después de 30 minutos de exploración, hice pausa deliberada, y luego en tono reflexivo dije, aquí está lo que encuentro fascinante. Mencionaste 3 problemas diferentes, pero todos tienen la misma raíz. No tienes sistemas que funcionan sin ti. No es problema de personas. No es problema de proceso individual.
Es problema de dependencia en tu presencia para que cualquier cosa funcione correctamente. Mi tono era lento, considerado, como si estuviera viendo algo que acababa de volverse claro. Y su respuesta fue: tienes razón, nunca lo había visto de esa forma, pero eso es exactamente lo que es. El tono reflexivo comunicó que no estaba vendiendo, estaba genuinamente diagnosticando. Y esa percepción de diagnóstico genuino, en lugar de pitch de ventas, es lo que hace que confianza se profundice dramáticamente. El tono reflexivo también requiere disciplina específica de no apresurarse a llenar silencios. La mayoría de los vendedores se sienten incómodos con pausas y hablan para llenar el espacio. Pero esas pausas son donde sucede la magia del tono reflexivo. El silencio antes de hablar dice: estoy pensando profundamente sobre lo que compartiste de formas que palabras rápidas nunca pueden. El cuarto tono fundamental es el tono de dolor, y este es estratégicamente importante cuando necesitas que el prospecto realmente sienta el costo de su problema actual, no solo lo entienda intelectualmente. El tono de dolor tiene características específicas. Es más pesado y serio, con velocidad lenta y deliberada, con inflexión descendente que comunica peso y gravedad de la situación. La forma de ejecutar tono de dolor es cuando estás haciendo preguntas sobre consecuencias. Si esto continúa sin resolverse por otros 3 años, ¿qué será el costo real, no solo en dinero sino en tu salud, tus relaciones, tu bienestar mental? Las palabras 3 años, costo real, salud, relaciones, bienestar mental se dicen con peso, como si cada una importara profundamente. No es dramático, es serio y grounded. Tuve una conversación donde, después de que el prospecto había minimizado su problema varias veces, cambié a tono de dolor: ayúdame a entender algo. Has estado en esta situación por 5 años. Cada año dices: este año lo voy a resolver. Pero aquí estamos, 5 años después, y estás todavía en el mismo lugar. ¿Cuántos años más estás dispuesto a que esto continúe antes de que el costo sea tan alto que ya no puedas recuperarte? Mi tono durante esa pregunta era pesado, serio, lento. No estaba juzgando, pero tampoco estaba siendo ligero. Y el prospecto se quedó en silencio por 15 segundos completos. Cuando habló, su voz también había cambiado. Ya no estaba minimizando. Estaba enfrentando la realidad de que esto no se resolvería solo y que el tiempo perdido tenía costo real. Ese momento de confrontación honesta, facilitado por tono apropiado, es frecuentemente lo que convierte conversación casual en compromiso serio. El error con tono de dolor es usarlo demasiado pronto o demasiado agresivamente. Debe venir después de haber establecido rapport con tono empático y reflexivo. Y debe sentirse como preocupación genuina por ellos, no como táctica de presión. La línea entre preocupación genuina y manipulación se comunica enteramente a través del tono. El quinto tono fundamental es el tono de certeza, y este es absolutamente crucial cuando estás presentando tu solución y precio. El tono de certeza tiene características específicas. Es firme sin ser agresivo, con volumen normal pero presencia sólida, con velocidad moderada y articulación clara, y con inflexión descendente al final de declaraciones que comunica: esto es así, no esto podría ser así. La forma de ejecutar tono de certeza es cuando presentas tu oferta. Basándome en todo lo que compartiste, mi recomendación es nuestro programa de implementación completa. La inversión es $50,000. Típicamente vemos resultados dentro de primeros 90 días. Cada una de esas oraciones se dice con tono firme, sin vacilación, sin inflexión ascendente que sonaría como si estuvieras preguntando permiso o disculpándote por el precio. Tuve una conversación donde, después de 40 minutos de exploración profunda con los tonos apropiados en cada fase, llegó el momento de presentar precio. Cambié a tono de certeza: la inversión para el programa completo es $200,000. Pausa. Silencio completo. Mi tono era completamente neutral y firme, sin disculpa, sin justificación, sin vacilación. Solo el precio declarado como hecho. El prospecto procesó por 30 segundos y luego dijo: ok, empecemos. No hubo negociación, no hubo objeción de precio, porque el tono de certeza con el que presenté el precio comunicó que este era el precio, punto. Si hubiera usado tono ascendente o vacilante, hubiera invitado negociación. Pero certeza comunicó que esto era establecido y no negociable. El tono de certeza requiere que realmente creas en tu valor.
No puedes fingir certeza si internamente dudas de tu precio. Esa duda se filtrará a través de micro variaciones en tu tono que el prospecto detectará inconscientemente. Esta es la razón por la que trabajo interno sobre valor propio es prerequisito para ejecutar tono de certeza auténticamente. Ahora, aquí está lo que hace que dominio de tono sea tan poderoso. No es solo usar cada tono individualmente, es la transición entre tonos a través de la conversación que crea arco emocional completo. Empiezas con tono empático en exploración de dolor. Transicionas a tono reflexivo cuando estás sintetizando lo que compartieron. Cambias a tono de dolor cuando necesitas que sientan urgencia. Elevas a tono inspiracional cuando estás pintando visión del futuro. Y finalmente anclas con tono de certeza cuando presentas solución y precio. Ese arco emocional es lo que hace que la conversación se sienta como experiencia, no como pitch de ventas. Y las experiencias son lo que las personas recuerdan y lo que impulsa decisiones de compra. Los datos que compartes se olvidan. Pero cómo los hiciste sentir permanece. También desarrollé ejercicios específicos para practicar cada tono deliberadamente porque no puedes mejorar lo que no practicas conscientemente. Grabo conversaciones de ventas y las escucho enfocándome solo en mi tono, no en contenido. Marco momentos donde mi tono no coincidió con lo que necesitaba comunicar. Y luego vuelvo a grabar ese segmento con tono correcto hasta que se vuelve natural. Otro ejercicio es leer el mismo guión en los 5 tonos diferentes. Tomo una pregunta de descubrimiento y la digo en tono empático, luego en tono inspiracional, luego en reflexivo, luego en dolor, luego en certeza. Esto entrena mi cerebro a diferenciar los tonos claramente y acceder a cada uno bajo demanda en conversaciones reales. También practiqué eliminando lo que llamo contaminantes de tono que sabotean el tono que intentas comunicar. Risas nerviosas que minan tono serio. Palabras de relleno como y a que minan tono de certeza. Hablar demasiado rápido que mina tono empático. Cada uno de estos hábitos inconscientes destruye el impacto del tono que intentas usar. Otro aspecto crucial es matching y entonces leading de tono con el prospecto. Si el prospecto está hablando en tono pesado y frustrado y tú respondes en tono ligero y alegre, hay desconexión inmediata. Pero si haces match de su tono primero, creas rapport y luego gradualmente puedes lead hacia tono diferente. Por ejemplo, si están en tono de dolor, haces match con tono empático y luego lentamente elevas hacia tono inspiracional cuando es momento de visión. También noté que diferentes industrias y diferentes niveles de prospecto responden mejor a ciertos tonos. CEOs de alto nivel frecuentemente responden mejor a tono reflexivo y certeza, menos a tono inspiracional exuberante que puede parecer no sofisticado. Pequeños emprendedores frecuentemente responden mejor a tono inspiracional y empático porque están más conectados emocionalmente a su negocio. Conocer tu audiencia informa qué tonos usar más y cuáles usar menos. Desarrollé también lo que llamo calibración de tono en tiempo real, donde constantemente monitoreo cómo el prospecto está respondiendo a mi tono y ajusto dinámicamente. Si noto que se están cerrando cuando uso tono de dolor, aligerando ligeramente. Si noto que se están distrayendo cuando uso tono reflexivo, acelerando velocidad ligeramente. El tono no es set y forget, es instrumento dinámico que ajustas basándote en feedback en tiempo real. Una técnica adicional que desarrollé es lo que llamo anclaje tonal. Al principio de conversación, establezco mi tono base que es profesional pero cálido, con energía moderada. Este se convierte en el ancla desde la cual todos los otros tonos se mueven. Cuando uso tono empático, es más suave que el ancla. Cuando uso tono inspiracional, es más energizado que el ancla. Ese ancla consistente hace que las variaciones tonales sean más notables y efectivas. También practiqué lo que llamo recuperación tonal para cuando cometo error con tono. Si me doy cuenta de que usé tono equivocado para momento, no lo ignoro. Hago pausa breve y restablezco, déjame replantear eso. Y luego entrego la misma idea con tono correcto. Esta recuperación activa es mejor que continuar con tono equivocado o pretender que no pasó nada. Ahora entiendes exactamente cuáles son los 5 tonos fundamentales que necesitas dominar y cómo usarlos estratégicamente a través de conversaciones de ventas. Tono empático para conexión durante exploración de dolor. Tono reflexivo para demostrar diagnóstico genuino. Tono de dolor para crear urgencia real. Tono inspiracional para pintar visión emocionante del futuro.
Tono de certeza para anclar solución y precio con autoridad. Estos 5 tonos, usados en secuencia correcta, crean experiencia emocional completa que conduce naturalmente al cierre. Pero déjame advertirte, dominar tono requiere algo que muchos vendedores encuentran incómodo, práctica deliberada que se siente antinatural al principio. No puedes solo decidir voy a usar mejor tono y esperar que suceda automáticamente en conversaciones reales. Tienes que grabar, escuchar, analizar, practicar, repetir. Es trabajo técnico similar a músico practicando escalas. No es glamoroso, pero es absolutamente esencial. Aquí está mi desafío específico. Graba tu próxima conversación de ventas. Escúchala enfocándote solo en tu tono, ignorando completamente tus palabras. Identifica 3 momentos donde tu tono no coincidió con lo que necesitabas comunicar. Luego practica esos 3 segmentos con tono correcto hasta que puedas ejecutar cada uno de los 5 tonos bajo demanda sin pensarlo conscientemente. Haz esto con cada conversación por 30 días. Al principio será laborioso e incómodo. Pero después de 30 días de práctica deliberada, el uso apropiado de tono se volverá automático. Y notarás que prospectos confían más rápido, conectan más profundamente y cierran más frecuentemente, todo sin cambiar una sola palabra de lo que dices, solo como lo dices. Y observa cómo conversaciones que antes se sentían como empujar boulder cuesta arriba empiezan a fluir naturalmente. Observa cómo objeciones disminuyen porque tu tono está creando confianza que previene resistencia. Y observa cómo tu tasa de cierre aumenta no porque aprendiste nuevas técnicas de cierre, sino porque tu tono está creando experiencia emocional que hace que el cierre sea conclusión natural en lugar de batalla final. Recuerda esto, las personas olvidan lo que dijiste, olvidan lo que hiciste, pero nunca olvidan cómo las hiciste sentir. Y tono es el instrumento primario que crea cómo se sienten. Domina tono y dominarás el aspecto más poderoso de comunicación de ventas. No importa qué tan perfecto sea tu script si tu tono está desalineado. Pero cuando tono y palabras están en armonía perfecta, creas experiencia que es irresistible. Ahora ve y practica tu tono deliberadamente. Te veo en la cima. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirte y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.